Hola a todos, hola a todas. Hoy en Radio Comercio pues contamos con con la presencia de Marcos Cereceda, que es profesor universitario e investigador de la Universidad Autónoma de Chile. Marcos, bienvenido a Radio Comercio. Hola, muchas gracias Marta por contar con, por querer hacerme esta entrevista. Como nosotros encantados, además también pues eres un gran amigo de Creu Cuberta, eres un gran amigo también de Barcelona, ¿no? Un gran amante de Cataluña, de Sí, España también, ¿no? Y para nosotros es realmente un placer tenerte aquí y empezar a hablar de algunos temas que son también muy interesantes, ¿no? muchas gracias. Sí, sí, efectivamente, yo he estado mucho tiempo colaborando y vinculado a la realidad de Creu Cuberta. He estado siempre muy... Y me encanta Barcelona, tengo mi familia en Cataluña, pues viven en Tarragona, así que y estoy aquí por razones de trabajo, ¿no? Y bueno, encantado de colaborar y contestar a todas las preguntas que tengas, ¿no? Genial, genial. Mira, hoy lo que queríamos hablarte es de un artículo que leímos hará unas semanas que se titulaba Urbanismo Senior. ¿Vale? Y que Sí, planteaba una serie de ideas que nos han parecido muy interesantes y que queríamos también transmitir a todas las personas que nos pueden estar viendo y escuchando, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti? ¿Cómo definirías este concepto de urbanismo senior? vale. O sea, el punto de partida de esta noción de urbanismo senior no es como una noción cerrada, es una noción abierta que es un contenedor que puede contener distintas ideas, ¿no? El punto de partida primero son dos puntos. Primero, la pandemia, la pospandemia, ¿no? Y el punto, digamos, más importante, que es el envejecimiento demográfico, que es un fenómeno que en España está más que sabido, pero aquí en Chile también está en progreso. De hecho, en el caso de Chile, es una población que está más envejecida que España. Hay aquí una población que no llega a 20 millones de personas y en un territorio que son alrededor de más de 4.000 kilómetros cuadrados, ¿no? De largo. Entonces sí que este es el envejecimiento demográfico es importante, ¿no? Entonces, ¿por qué también la pospandemia? Porque la reflexión que viene a partir de la pospandemia, que podríamos decir después de la pandemia, ¿no? Es que hay muchas interrogantes sobre el urbanismo que necesitamos, ¿no? En el fondo, ¿qué ciudad necesitamos, ¿no? ¿Qué ciudad viene de aquí, ¿no? Y esto es un campo, no digamos en disputa, pero sí que hay mucho discurso en torno a esto, ¿no? Por ejemplo, el urbanismo de los cuidados, el urbanismo sostenible, el urbanismo de las smart cities o las ciudades inteligentes. Hay otras conceptos. En este momento hay una discusión desde distintas instancias a nivel global de qué tipo de ciudades emergen a partir de aquí, ¿no? Podríamos decir, bueno, en el caso de Europa del Este, el urbanismo, perdona por lo sarcástico, ¿no? El urbanismo de posguerra, incluso, ¿no? Entonces, por doloroso que parezca, pero también hay que pensar qué ciudades van a salir de ahí, ¿no? Pero claro, todo esto trae, la reflexión que hay detrás de esto es claro, toda esta incertidumbre, ¿no? Frente a esta incertidumbre, estos posibles urbanismos, ¿no? Que van a venir o que pueden emerger, que ya de hecho ya estaban emergiendo antes de la pandemia y que quizás con la pandemia se pueden extender, frente a toda esta incertidumbre, lo que sí que tenemos claro, ¿no? Que tanto a nivel local como a nivel internacional, nuestras ciudades, las grandes ciudades, serán habitadas por personas mayores, adultos mayores. Y que tenemos que prepararnos para este tipo de ciudad, ¿no? Tenemos que preparar la ciudad para que pueda acoger esta población, ¿no? Y porque la reflexión subsiguiente es que generalmente cuando hablamos de envejecimiento demográfico, hay como un cierto pesimismo, porque claro, la vejez está todavía, sobre todo en las sociedades occidentales, está asociada a connotaciones negativas. Ha ido cambiando, obviamente, ha ido cambiando, pero generalmente situaciones de pobreza, abandono, hay muchas, de hecho la cultura occidental se fija mucho y podríamos decir, sí, revitaliza mucho lo que es la franja del joven, la población joven,
¿no? En detrimento de lo que es la población adulta. Entonces, esta es la reflexión, ¿no? De que frente a los posibles urbanismos que pueden venir, lo que sí que tenemos claro es que tendrán que ser ciudades preparadas para acoger, ¿no? Al segmento, a un gran segmento de adultos mayores, población envejecida, que es activa, que no es, que en el caso incluso de América Latina, trabaja. Tenemos aquí un sistema de pensiones bastante precario y es muy común, por ejemplo, ver a personas de más de 70 años que tienen que trabajar para complementar su pensión, por ejemplo, ¿no? Wow. Entonces, y esto en América Latina es común. Es bastante común. Sí, es bastante común, se ve, se puede observar directamente y también se lo puede observar en las estadísticas, ¿no? Gente que con la jubilación sacan una jubilación de miseria, Ujú. está muy por debajo, a pesar de haber trabajado toda la vida, ¿no? De haber llegado hasta incluso unas rentas más o menos aceptables, pero una vez que se jubilan caen en la pobreza. Claro, este es digamos, la idea del urbanismo, preparar las ciudades, ¿no? Ujú. Para un colectivo creciente, ¿no? Que son los adultos mayores, pero es que además hay una doble complejidad, que este colectivo es diverso en sí mismo, Claro. es diverso en sí mismo, o sea, diferencia entre hombres y mujeres, tanto el hombre como la mujer envejece de manera diferente, el proceso de envejecimiento corporal es diferenciado. Eh, Luego, todos los que son, digamos, las dolencias asociadas al cuerpo, ¿no? La artrosis, la adquisición de discapacidad visual, sensorial, cognitiva, y que es progresiva, y que son configuraciones, que no es que se dé de una Ujú. manera a tal edad, sino que puede emerger por los 70, a los 80, a lo mejor no, a lo mejor sí, Sí, ¿no? es que en realidad con lo que estás planteando y lo que planteas en este artículo, que también vamos a dejar a disposición de las personas que nos están viendo, es hacer una ciudad mucho más accesible en general para la multiplicidad de individuos que pueda haber, ¿no? Y las Sí, necesidades que sí, tenga cada uno, porque en realidad sí, también es eso, ¿no? Se trata de hacer una ciudad más amigable, no solo para personas seniors, sino que también todos estos cambios, ¿no? De los que ahora hablaremos, pueden extenderse a cualquier edad que tenga unas necesidades también de apoyo o sí, especiales, ¿no? Y que también tienen este derecho de participación comunitaria. Y hablo pues de colectivos diversos, colectivos con discapacidad, etcétera, ¿no? Es decir, en realidad es una perspectiva o una propuesta que engloba diferentes colectivos y que mejora la calidad de vida de muchas personas, ¿no? Y en el caso de las personas sí más seniors, en una edad en la que quizás ya has trabajado y te mereces también, ¿no? Que tu ciudad y tu entorno te protejan, ¿no? También quería preguntarte sobre esto, ¿no? Estas medidas, ¿no? Estos cambios que se pueden empezar o sobre los que podemos empezar a reflexionar, ¿no? ¿Tienes también alguna idea, ¿no? De qué es lo que se podría sí. hacer, por ejemplo? Bueno, hay varias experiencias ya previas, ¿no? Es cierto, por ejemplo, que en el caso de Barcelona se ha avanzado mucho lo que es la accesibilidad universal, ¿no? Lo que es la accesibilidad universal. Pero, y en el caso de Barcelona está muy bien, pero en otros países, por ejemplo aquí, la accesibilidad universal se ha reducido solamente a colectivos con diversidad funcional. Aquí Exacto. el concepto de diversidad funcional no ha llegado todavía, ¿no? ¿No? Y específicamente a personas que van en sillas de ruedas, de hecho. Entonces La te deja física, fuera, sí, claro, la discapacidad física, entonces te deja fuera un abanico de perfiles, y claro. entre esos perfiles también los adultos mayores, que también creo yo que es un poco problemático considerarlos como personas con discapacidad, porque no son personas con discapacidad. Van, digamos, emergiendo otras necesidades. Sí, Entonces, esto viene, aquí ya entramos en lo que son las medidas concretas, ¿no? Y hay muchas, no es necesario inventar, sino que en este caso, inventar, sino que quizás es necesario hacer como concentrar o centralizar las medidas que se han ido integrando en este aspecto y aplicarlas o extenderlas. Por ejemplo, las zonas de descanso. Si, por ejemplo, en el caso de Barcelona hay una papelera cada 50 metros, pongamos una zona de descanso cada 30 metros, por ejemplo, ¿no? Zonas de descanso preparadas, pensadas para adulto mayor, pero que no son solamente para adulto mayor, sino que a todos nos sirven, zonas de eso es. descanso. Ujú. Claro, esto por ejemplo,
va en detenimiento, a lo mejor coloca en cuestión a cómo se ha venido, porque claro, estas zonas de descanso también pueden ser utilizadas por personas sin techo. Entonces esto, por ejemplo, desde el punto de vista urbanístico puede ser problemático en el caso de Barcelona, ¿no? Que en el caso de Barcelona los bancos, los famosos bancos, ¿no? Que se colocaban siempre en el Eixample, ¿no? Han ido desapareciendo o los han ido puestos de tal manera de que no posibilita, no son zonas de descanso realmente, ¿no? Entonces aquí hay un tema. Luego, una de las cosas que afecta mucho es, y por ejemplo en el metro en Barcelona sí que lo hay, aquí no hay, pero por ejemplo se podría colocar, y aquí creo que yo que las asociaciones de comerciantes pueden jugar un factor, un rol fundamental, son los Pues, desfibriladores, que es sí. para ¿ah? Que haya este tipo de dispositivo, porque generalmente, sobre todo los adultos mayores hombres, tienen problemas de hipertensión. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, en verano puede ser bastante interesante. ¿Cómo atendemos y abastecemos, por ejemplo, a personas que no pueden salir de su casa? ¿No? ¿Cómo podemos, por ejemplo, la figura del chopper, ¿no? Que atiende al adulto mayor y a lo mejor, según qué cosas, le va a comprar, ¿no? Va a comprar y el comercio, por ejemplo, está preparado para que venga un chopper, ¿no? A comprar, a hacerle la compra a una persona que a lo mejor tiene problemas de Ujú. movilidad reducida. Eh, la telemedicina. La telemedicina, por ejemplo, puede ser también uno ya existe, ¿no? Pero se tendría que ver cómo extenderla y hacerla más comunitaria, ¿no? Para llevar la atención médica a los domicilios sin un coste, sin que sea un gran coste. Es una de las cosas que, por ejemplo, serviría mucho para las zonas rurales. En el caso de España, por ejemplo, lo que es la España profunda, la España de interior, y en el caso, por ejemplo, de Chile, las zonas rurales son muy importantes. Claro. Pero estamos viviendo procesos como muy similares también, de despoblamiento. Y en el caso de Chile, por ejemplo, hay un problema tremendo con disponibilidad de profesionales, Eso es. ¿no? Porque todos los profesionales médicos, ¿dónde se van? Se van a la capital, donde están realmente los salarios, trabajan, casi todos se emplean en el sector privado, y si llegara a cambiar, va a cambiar de aquí a 30 años, cuando se llegue a consolidar, ¿no? Pero lo que aquí tenemos, por ejemplo, que un estudiante de medicina que saca su carrera y se saca sus posgrados, se prepara, pues lo más probable es que termine trabajando en las grandes ciudades. ¿Y qué pasa con la gente que vive en las zonas rurales? Entonces la telemedicina, no es tampoco un invento, si esto ya existe, ya, ¿no? El concepto ya existe, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, con los drones, por ejemplo, con el tema de drones, se hace se puede hacer, las posibilidades son mayores, ¿no? Ujú. Hablamos, por ejemplo, y esto ya no es ningún invento, ninguna cosa de ciencia ficción, de un dron, de que un médico pueda atender o diagnosticar o hasta incluso proveer de algún tipo de medicamento a una persona que está en una zona rural, ¿no? Mucho más, que puede ser hasta incluso mucho más efectivo que esa persona se traslade a un centro de atención primaria, por ejemplo, a un CAP. Marcos Cereceda, Entonces, muchas gracias. Muchas gracias también por estar aquí y por todas estas reflexiones, a ver si se consigue también crear esta conciencia, ¿no? Y esta implicación a nivel de administración para con la ciudad también, ¿no? De empezar a hacer, bueno, tomar medidas que sean efectivas para la población que está ya, que ya existe, ¿no? Y también para la que vendrá, porque también trabajamos un poco para quienes exacto. nos van a seguir, ¿no? Y muchas gracias por estar aquí. Tenemos muchas ganas de seguir hablando contigo de más temas, ¿vale? Y esperemos que, bueno, que pues planteemos muchas más cosas para que nos inviten a reflexionar. Marta, perfecto, Marta, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de colaborar con Radio Comercio y aquí estamos, a vuestra disponibilidad. Les voy a ir contando cositas de Chile, de América Latina, ¿no? Ay, Y de perfecto. temáticas globales, porque también el mundo es global, así que hay muchas cosas que se parecen, otras cosas que se distancian, ¿no? Y de estas diferencias y similitudes podemos sacar muchas cosas interesantes.